Buenos días, amigos. Entramos en un proceso de, yo diría, ensayo y error del proceso de ajuste. Esto empezó hace unos 3 meses. En algunas cosas el gobierno está satisfecho, en otras no tanto. Yo diría que en unas pocas tienen cierto nivel de alarma, por lo menos los funcionarios que están más cerca de Axel Kicillof, y en realidad algunos datos de la realidad, salvo eso, de que estamos transitando un ajuste, de que hubo una devaluación, de que la inflación no termina de aquietarse, salvo eso, es difícil ver la perspectiva para los próximos 3, 6 o a fin de año, finalmente, que es lo que nos interesaría saber primero. Vamos a mostrar unas placas con los límites de este ajuste desordenado. Creo, después vamos a hablar con el invitado a ver si piensa igual. Un tip, la tasa mensual de inflación, es decir, ahora el nuevo IPC-NU, se mantendría, según algunos economistas, en los próximos 6 meses por debajo del registro de los últimos 4. Es decir, promediaría un 2% mensual o alrededor y no un 3% mensual como en los últimos del 2013 y los primeros del 2014. Un economista de Fiel, Juan Luis Bour, calcula de todas maneras que en el mejor de escenarios, según él, una tasa mensual de inflación de 2,1%, entre abril y septiembre, igual la inflación va a estar con un interanual acumulado del 39%, de arriba del 39, 40%. Entre octubre del 2013 y enero del 2014, los bancos incrementaron la cantidad de dólares propios que depositan en el Banco Central. Ahí el Banco Central los obligó a liquidar algunos dólares que de alguna manera sirvió para parar la fuga de reservas del central, pero lo cierto es que después se encontraron con una situación privilegiada por la diferencia de cambio entre 6 y 8 pesos, compraron a 6 y vendieron a 8 obviamente, los bancos ganaron casi 10.000 millones de pesos. Es decir, también mientras vemos el ajuste, vemos otras desigualdades. Por un lado, el ajuste no cae igual para todos y sobre todo no cae para el sector público igual que para el sector privado. Obviamente la ligan los privados. De un poco de todo esto, de cómo va a seguir, queremos hablar hoy con Ramiro Castiñeira, que es economista jefe de la consultora Econométrica, que tiene unos muy buenos informes, un motor financiero muy, muy útil para interpretar el momento. Ramiro, gracias por estar acá. Te tiro la primera. ¿Hay datos ciertos de que la situación, aún deteriorada, se puede estabilizar de acá a fin de año? Porque, sí. ¿Por qué pregunto esto? Porque uno va a ver a los funcionarios de Kicillof, dicen, no, este va a ser un año duro, acá hay una cantidad de sectores que van a pagar los platos rotos, ahora eso va a permitir que a principios del 2015 la economía pueda empezar a rebotar, esto por supuesto con un propósito, con una aspiración político-electoral, ¿no? No se sabe si es la visión política la que condiciona el análisis económico o es el mejoramiento de la economía lo que crearía esas condiciones. Pero bueno, eso lo dice. A partir de los datos de este primer trimestre, de estos 4 meses, ¿se puede avisorar un fin de año con cierta claridad? Se puede avisorar obviamente el ajuste obligado por las circunstancias, ¿no? Donde el gobierno, en un momento Cristina había comentado de que
no era ni el club de los devaluadores ni el club de los endeudadores, ¿no? Exactamente. Era, finalmente, bueno, el carnet de la devaluación lo sacó en enero y ahora están buscando... Y el de la endeudadora también. Igualmente, Claro. los carnets hay que tenerlos los dos, o Claro. sea, no es que no había que tenerlos, y más cuando la economía había semejante tamaño exceso de siempre empujar, estimular la demanda cuando no era necesario. Porque cuando la crisis de 2009 no hay duda de que fue un impacto increíble para la economía argentina, que encima se le sumó el componente de una sequía en la era transgénica que también fue de magnitud Claro. significativa. Bueno, fue el año 2009, creo, de PBI negativo, De ¿no? un PBI negativo, pero que el gobierno hizo política contracíclica en el sentido que dejó todo su superávit fiscal para suavizar, atenuar la caída del nivel de actividad, que a punto tal que casi no se perdieron empleos, ¿no? Claro, exactamente. El tema es que después se recuperó la cosecha, se recuperó el mundo, los precios internacionales también se recuperaron, pero lo que nunca se recuperó fue el superávit fiscal, ¿no? El gobierno le encontró el gusto de financiarse vía emisión monetaria y la utilización Claro. de las reservas en los años mozos del modelo, ¿no? Todo ese periodo se creía que iban a poder aguantar, ¿no? Quemar el modelo, utilizar el stock que se había acumulado en los años buenos del 2003 al 2008, no hay duda de que fueron años buenos de crecimiento de la economía, de desendeudamiento, acumulación de reservas, era un periodo Sí, sí. de bonanza, pero después de la crisis del 2009 fue un quiebre en todas estas cuestiones. Y bueno, después no se quiso recuperar el superávit fiscal y se le encontró el gustito a la emisión monetaria. Vos fíjate que el mundo también en el 2009 entró en un fuerte déficit. Por ejemplo, Estados Unidos a la cabeza Totalmente. puso la muleta fiscal y la muleta monetaria para suavizar también el impacto del nivel de actividad. En ese momento el déficit fiscal en Estados Unidos llegó a 11 puntos del PBI, pero después Obama ya lo contrajo a 3 puntos del PBI. El presupuesto ya hablamos de 3,5 de presupuestado para este año. Es decir, Obama sí buscó recomponer un colchón necesario como para soportar la próxima crisis. Acá en Argentina se hizo todo lo contrario. Se aumentó el déficit fiscal y se aumentó la necesidad de financiamiento vía emisión monetaria y se aumentó la necesidad de utilizar las reservas en un contexto donde el Banco Central ya no podía comprar por la apreciación del tipo de cambio. Todo esto condujo Sí. a la situación de que creían de que podían aguantar y bueno, No. la pérdida de No. reservas de enero Yo demostraba creo, que no. ahora los funcionarios lo dicen en off, por supuesto, con toda claridad. No llegábamos al 2015 No. si no hacíamos algunas de estas cosas. Paremos acá Sí. y retomamos después de un breve corte y volvemos con Ramiro Castiñeira. Bueno, a ver, en un momento el gobierno debió asumir un costo político importante, porque para ellos es importante el contenido. Muchas piezas de su relato se fueron al diablo, obviamente, porque empiezan a hacer este ajuste que para algunos es ortodoxo, es un giro a la derecha, bueno, y todas esas tonterías. Pero en definitiva lo que ocurre es el intento de corrección de algunas de las variables que estaban totalmente desacomodadas, como vos decías antes. Entonces, ahora, algunos dicen, el Banco Central actúa muy bien, Fábrega, un maestro. Ahora, Kicillof no se atreve al ajuste fiscal, que en definitiva, como vos mismo lo decías, es una clave del problema. Tenemos déficit, tenemos que emitirle, tenemos que mandar la plata al Tesoro Nacional y finalmente terminamos usando al Banco Central o a las reservas del Banco Central. Entonces, es como que se intenta revertir ese proceso vicioso, digamos. Bueno, a ver, ¿qué posibilidades tenemos y en qué punto estamos de ese ajuste? Mira, para mí los sucesos que se generaron tras la devaluación en enero mostraron un giro del gobierno que algunos lo catalogan como ortodoxo, a mí me gusta llamarlo racional.
porque lo que estaba haciendo era directamente irracional en el sentido de que en un contexto internacional sumamente benévolo, donde la soja sigue subiendo, donde la cosecha se recuperó, Argentina estaba camino directamente a una crisis, ¿no? Entonces el gobierno en enero, obligado por las circunstancias, pero después arrancó un ajuste. Arrancó el ajuste monetario, que lo vimos con la devaluación y la suba de tasa de interés. Arrancó un sinceramiento del INDEC, que lo vemos con los números de inflación, lo vemos con el número de crecimiento de la economía. Incluso lo vemos con el no haber publicado el número de pobreza que iban a tener que publicar si utilizaban el IPC viejo. Exactamente, porque, te lo iba a mencionar. Ver, exactamente, ese es como un sinceramiento. Es un dato más es como positivo. decir, no viejo, esto no lo podemos publicar. Da vergüenza. Porque da vergüenza, la gente no se lo va a creer, vamos a dar un paso atrás. Iban a decir números irrisorios de que la pobreza es menor al 5%. Claro. O sea, que hasta a ellos ya le da vergüenza, y es un dato positivo que no se animen a publicar eso, porque ahora con el nuevo IPC van a tener que publicar un nuevo dato que va a sincerar, que según privado dicen está entre el 20 y el 30, claro. No tengo el número, claro. Pero sí hay un que son los números que tenían los privados, ¿no? Algunos calculaban 25, otros más cerca del 30. Nadie puede reemplazar al INDEC, claro, porque tiene una capacidad técnica increíble para hacer eso, nada más que no la usamos, ¿no? Entonces, pero vos fíjate, el ajuste fiscal, el ajuste monetario, el sinceramiento del INDEC y una posición externa mucho más racional, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? El pago a YPF, el pago a CIADI, el acercamiento al Club de París, el acercamiento al FMI, todo, y una posición con la negociación de la deuda que quedó en default mucho más racional. Antes pasamos del 0 para los fondos buitres a pago lo mismo que a quienes entraron al canje. ¿No? Hay una situación mucho más racional del gobierno donde sacó el pie del acelerador. No, yo no diría que puso los dos pies sobre el freno, porque no es la situación esa, porque estamos hablando de una caída del PBI del 1%, 1,5%, según todas las proyecciones privadas, ¿no? Entonces estamos hablando de que saca el pie del acelerador, empieza a tantear el freno porque venía la curva fuerte, y eso le da predecibilidad. El giro más racional, ¿no?, de manual, supuestamente el socialista, como venían muchos medios, no fue así, porque la verdad que es un ajuste de manual, y como de manual es previsible. Es previsible, claro, y tiene efectos beneficiosos para la economía, en el sentido de que desactiva ese escenario de crisis que estaba inminente antes de 2015. O sea, eso es bueno para la economía en su conjunto. Mira, para un número concreto, en diciembre cualquier proyección privada decían que iban a perder 10.000 millones más de reserva y que terminaban este año con 20.000 millones. El ajuste en todos sus componentes terminó en que ahora las proyecciones privadas es pérdida de reserva cero, y nuevamente en diciembre en torno a los 30.000 millones de dólares de reserva. Y el Banco Central empezó a comprar, que fue como una gran novedad, ¿no? Bueno, estamos decir, en la estacionalidad. Revirtió la tendencia de vender y perder reservas, ¿no? Estos 2 meses estamos en el trimestre los dólares donde la soja llega a la Argentina, claro, y en magnitudes importantes, porque los precios son increíbles. Vos fíjate que los commodities están subiendo principalmente los alimentos, no los metales. O sea, el contexto no es beneficioso para todos los emergentes. Quizás Chile está en una situación donde ve caer el cobre, y nosotros estamos viendo una situación donde está subiendo la soja. Entonces increíble. No es para todos. O sea, tenemos que aprovechar esa situación, ¿no? Vos decías, algunas cosas, por el solo hecho de aplicar estas medidas, van a resultar beneficiosas. Hay una que genera mucho debate, que es la inflación. ¿Va a bajar la inflación? Bueno, los funcionarios de economía dicen que sí, que se estuvo desacelerando, que va a bajar. Hay un poco de lógica en eso, en el sentido de que si el nivel de actividad cae y el nivel de consumo cae, obviamente también cae la inflación, o por lo menos lo que se puede percibir. Es decir, para la Argentina pasar de 3 a 2 o a 1,5 por mes me parece que es como un éxito, porque finalmente contiene el desastre, ¿no?, al que íbamos, como decías vos antes. Ahora,
no es un programa de estabilización, ni es un plan antiinflacionario, nada de eso. Mira, para el tema de inflación vamos a desarmarlo en dos periodos, en este proceso de ajuste. Nosotros sabemos que la economía tenía dos claras anclas, que cada vez le costaba más plata y más nivel de actividad a la economía. Tenía, una eran las tarifas, ¿no? Que ahí veíamos que el déficit fiscal para compensar la diferencia, cada vez las tarifas eran cada vez pisadas y el gobierno tenía que poner la diferencia. Y el otro era el tipo de cambio, que también estaba pisado y el gobierno también tenía que poner sus reservas. Entonces, esa situación, empezar a desarmar esa situación, pues ¿por qué estaban pisadas? Porque si no, generaba inflación, pero les madraba toda la macroeconomía. Entonces, la realidad es que empezar a elevar anclas, ¿no? a salir de ese círculo vicioso que llevaba a la economía a una crisis. Obviamente, si se tapaban, se pesaban las tarifas, era para intentar contener en alguna medida la inflación y lo mismo el tipo de cambio. Claro. Pero bueno, levantar eso le genera en el corto plazo a la economía, le genera un salto inflacionario en torno a números importantes, porque este año en el Gran Buenos Aires puede llegar al 40% de la inflación. Claro. En un escenario bueno y haciendo todo 10 sobresaliente es 35. Así que por eso tiene chances. Es decir, son cifras tremendas, son números, sí, son números fuertes, porque es ahí donde vemos la caída del salario real, ¿no? Porque la situación es, el gobierno quiere recuperar situación patrimonial para dejar de emitir, pero entonces el sector privado va a tener que poner la diferencia. Entonces todos ven en términos reales caer su Claro. Ahora, Ramiro, eso lo obliga al gobierno a ajustar todo el tiempo el tipo de cambio en función de la inflación. Seguro. ¿No? O sea, es decir, a diferencia de un periodo anterior que se resistían, tenían el dólar clavado como supuesto contrapeso a la inflación. Ahora terminó atrasándose el tipo de cambio y obligando a una devaluación porque ya era una inconsistencia total. Eso puede volver a generarse si la inflación no se para. Devaluar van a tener que devaluar por el simple hecho, si estamos hablando de inflaciones del 35-40 son números importantes. ¿No? Claro. Igualmente, el salto devaluatorio quitó mucha de la presión que había en esa sensación de fuerte atraso cambiario, ¿no? La devaluación en los 12 meses es arriba del 50%, no es que no se evaluó. Se devaluó. Es decir, en un día se devaluó 22, 23%. Pero ya venía con una devaluación acumulada en torno a cuentagotas. A cuentagotas, que en el acumulado son 25% y en términos reales se devaluó. Lo que vamos a ver en este periodo de acá al 2015 es, el ajuste se va a hacer en el 2014 porque el 2015 es un año electoral. Por lo tanto, el ajuste se va a hacer en lo fiscal, se va a devaluar antes, en algún momento después de la soja, y dependiendo de cuánto compró y dependiendo de cuán serio es el ajuste fiscal, será la magnitud de devaluación. Eso lo vamos a develar ahora en el próximo trimestre. Es decir, van a devaluar, vamos a ver en qué magnitud dependiendo de estos escenarios. Es decir, si finalmente aumentan las tarifas en electricidad, nuevamente porque se aumentó en gas, pero no en electricidad. Claro. Entonces, es decir, no sabemos todavía cuántos subsidios se va a recortar. Claro, exactamente. ¿No? Dependiendo de todas esas señales, al mismo tiempo dependiendo de si verdaderamente el gobierno se acerca a intentar conseguir crédito externo, ¿no? ¿Por qué? Porque el déficit fiscal hay dos maneras de financiarlo, o emitiendo moneda o emitiendo deuda, ¿no? El ideal es no tener déficit para no caer en ninguna de estas dos situaciones, que Argentina siempre abusa de la que se apoya abusa, ¿no? Vimos los 80 cómo se abusó de la emisión y vimos los 90 cómo se abusó de la deuda pública. Y ninguno de los dos escenarios fue un escenario que le fue beneficioso para la Argentina. Claro. Uno voló con hiperinflación, el otro voló con default en el 2001. Claro. Entonces, el periodo de los años mozos del modelo, ¿cuándo fue? Cuando el gobierno tenía su prévia fiscal. Claro. Entonces, por eso, primer punto, empezar a reducir el déficit fiscal, que también hay que decir la verdad en el sentido de que no es monstruosamente gigante el déficit fiscal. Para tener una idea, en los 70 la dictadura, con todas sus locuras, llevó un déficit fiscal en torno a 15 puntos del PBI. Los 80, incluso haciendo el ajuste, pero en un contexto de muy mala suerte, donde caía el precio de los commodities, la sequía, subía. En ese contexto estábamos al revés del mundo. Al revés, pero en un proceso de ajuste, pero igualmente el déficit era de 7 puntos del PBI, que
si no tenía financiamiento, la inflación, la consecuente emisión de 7 puntos del PBI te hacía volar todo por los aires. Hoy estamos en un contexto de tenemos 3,5 puntos del PBI. Ajá. O sea, no es el 15% de la dictadura, no es el 7% del que nos llevó a la hiperinflación, es el 3,5%. Y el 3,5% te da un dato no menor, que es fácilmente financiable. Argentina no tiene asegurada una crisis. No tiene asegurada una crisis, tiene la posibilidad cierta y muy fácil de arrancar un proceso de crecimiento. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque el desendeudamiento que tuvo la Argentina en los últimos años es de verdad. Claro, y es claro. Lo que queda es de verdad. En el sentido de que, mira, este año, como no se paga el cupón PBI, la necesidad de reservas para pagar la deuda son solo 3.000 millones de dólares. Claro. Para tomar dimensión en Después el 2001, de años que tuvimos de 10.000, de 8.000. En el 2001 se necesitaban 20.000 millones de dólares Claro. para pagar la deuda pública. Y por eso los ajustes y todas esas cuestiones que no llegaron a nada más que a un Estado quebrado. Este año, saber de que el gobierno este año nada más necesita 3.000 millones de dólares para pagar la deuda, y si sacás obviamente después de los vencimientos que hay en el 2015-2017, lo único que quedan 2 bonos en Argentina, el par y el discount, que surgieron en el 2005. Y los intereses que hay que pagar por esos bonos son 2.500 millones de dólares, ¿no? Más el cupón PBI cuando se crece fuerte la economía. Es decir, la economía está desendeudada y encima tiene un activo increíble que es Vaca Muerta, donde acaba de recuperar YPF. Bueno, ahí quiero ir. Sorprendentemente, en el último tiempo, y a partir de este ajuste, en realidad, nos miran con otros ojos en el mundo. Y no lo digo irónicamente por el Fondo Monetario Internacional y por Christine Lagarde. Lo digo porque hay una cantidad de inversores que anduvieron paseando por Buenos Aires últimamente, y no todos vinculados a, obviamente, una expectativa grande de buenas inversiones y buena rentabilidad, como el caso de Vaca Muerta, sino de otros sectores como la minería, qué sé yo. Las empresas argentinas deben estar baratas en comparación, incluso con el resto de la región. Es decir, que si esto sale bien, puede dejar secuelas hacia el futuro también, ¿no? Mira, yo soy muy optimista para los próximos años de Argentina. Si Argentina en los 90 vivió de deuda y en los 2000 vivió de la soja, la próxima década va a vivir de vaca muerta y apoyado en el fuerte desendeudamiento que le permite que todos los dólares lo pueda volcar en inversiones. Hay que sacarse estas conductas irracionales que eran increíbles en el manejo de política económica, el intentar quemar las naves y no hacer ningún ajuste, apretar siempre a fondo el acelerador, aun cuando viene una curva, era innecesario. Lo bueno es que el gobierno cambió. Al margen de que tiró por la borda todo lo que había dicho, porque la Argentina perdió por lo menos 3 años, perdió 3 años. Es un problema de ellos con su conciencia. No importa, la verdad, claro, como argentino no importa. La realidad es lo bueno, bienvenido, es el cambio, el giro más racional en lo que es política económica, que vos fijate, no es menor lo que decís, el riesgo país acaba de bajar de 1.100 puntos a 750, o sea, una baja de casi 30% del riesgo país. El dólar blue pasó de 12.50 a 10.40, ¿no? Entonces estamos viendo que el giro más, no te digo ortodoxo, racional, porque la verdad que ortodoxo, heterodoxo, lo importante es que sea racional. Es racional o pragmático, como le dicen algunos también. No perder, ya te digo, la posibilidad de Argentina de crecer fuerte, no tiene asegurada, pero para nada una crisis en el futuro. Tiene las posibilidades y las herramientas y la suerte de tener vaca muerta como para solucionar todos sus problemas y continuar creciendo. Y romper ese mito de que cada 10 años hay una crisis. Tiene la posibilidad. Gracias, Ramiro. Bueno, me quedo con eso. Esta vez por ahí podemos salir bien parados, ¿no? Independientemente del gobierno, que no me interesa si sale bien o mal. Digo, como argentinos, si la próxima alternancia política, institucional, nos evita hacer este ensayo y error lamentable que tuvimos en los últimos años. Nos encontramos lunes que viene, 7:30, Días de Crisis.